Eunon, vamos. En primer lugar, agradecer a Irancho Calvo por la entrevista de hoy. Ay, Urruzuno. Bueno, hay cosas muy curiosas y trascendentes de la izquierda Bachale sobre lo que tienen que tragar respecto al procés. Casi parece el puerro catalán del procés. Hablando de histórico. ¡Oh! Dos gobiernos que se sientan a negociar. ¡Uy, qué maravilla! Eso no es lo que hace el gobierno español cuando se reúne bilateralmente con las comunidades autónomas, especialmente con las nacionalidades. ¡Uy, qué bien! Histórico, claro, hay que vender las reuniones bilaterales del gobierno catalán en esos encuentros institucionalizados respecto al gobierno catalán y el gobierno español. Y las reuniones de diálogo, que son cosa aparte. Claro, el gobierno de Cataluña va a establecer hablar de la autodeterminación, de la amnistía y del reconocimiento nacional que está implícitamente aceptado a través del artículo número 2 de la Constitución española, a través de las nacionalidades y regiones. Lo cual me lleva a la curiosidad de que por qué Cataluña no tiene una disposición adicional, porque la primera es para los territorios forales vascos de Araba, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra, la segunda es para Canarias, y Cataluña no tiene la suya, hasta el punto que Miguel Herrero y Rodríguez de Millán habló de que una de las posibles salidas para la crisis en Cataluña era la incorporación de una disposición adicional específica para Cataluña. ¿Por qué no lo negociaron en aquel momento? ¿Quién negoció la primera, la disposición adicional primera? ¡Ay, coño, sí! El Partido Nacionalista Vasco. ¡Ay! Para eso estaba en el Congreso de los Diputados en 1977 y en 1978. ¡Qué bien!, ¿no? El Partido Nacionalista Vasco velando por el pueblo vasco. Claro, se sientan a negociar gobierno con gobierno, casi entre dos estados. ¿Sabes qué es lo que negocian dos estados? ¡Sí! ¡Un tratado internacional! ¿Y sabes lo que es el concierto económico? De lectura única, artículo 1 y final, se negocia como un acuerdo de punto único y en lectura única se aprueba. ¿Y sabes lo que se aprueba por lectura única? ¡Los tratados internacionales! Bien, bravo por Pedro Luis Uriarte Santamarina y el comité negociador del Partido Nacionalista Vasco y del gobierno vasco, monocolor entre el año 1980 y 1984, que fue el que negoció y firmó el 30 de diciembre de 1980 el acuerdo del concierto económico, que es el partero del sistema actualmente vigente y que luego fue aprovechado en la negociación de 1990 por Navarra. ¡Mira qué bien! Se abre el melón territorial. Claro. ¿Sabe que ha habido dos acuerdos entre UCD y Partido Socialista y luego, una década después, entre el Partido Socialista y el Partido Popular sobre melón territorial y todo esto? Y que en el año 2001-2002 fueron obligadas las comunidades que no tenían la sanidad transferida a aceptarla, con un incentivo por ahí de Hacienda española. Y luego el tema del céntimo sanitario y todo eso. Pero que se va a abrir el melón territorial. ¿Cuándo se ha cerrado? ¿Alguna vez se ha cerrado? ¿Qué cosas? Por cierto, ¿se acuerdan que la chancha en los años 80 se estaba desplegando a partir del año 80-82? Por cierto, el Partido Nacionalista Vasco fue muy inteligente para buscar modelos internacionales en los bobbies ingleses, en Alemania, en Israel, para una policía que tenía que ser completamente distinto, y lo fue, aunque se tuvo que pelear en las calles para defender el derecho a la competencia de tráfico, la competencia de defender los edificios, todo eso. En Cataluña empezó a desplegar los Mossos en tráfico entre el año 94 y el año 2000, culminando en ese año el despliegue de los Mossos. Más de una década antes ya lo había hecho la chancha. Pero hay que meterle el palo al gobierno vasco y al Partido Nacionalista Vasco y no a los catalanes, que siempre lo hacen todo bien porque son los de allá. Todo fantástico. Lo mismo que hablar de que en el año 1980 hubo una reunión entre el señor García Lloveros, ministro de Hacienda, el señor Pedro Luis Uriarte Santamarina, consejero de Hacienda del gobierno vasco, y el señor consejero del gobierno catalán, para decirles, mientras estaban negociando la LOFCA, si querían un modelo similar al concierto económico, y dijeron que no. Hasta el año 2012, el señor Artur Mas y Gavarró
tardó en esperar para decir que se habían equivocado. Cuando el señor Artur Mas i Cabal fue en el año 2000 el consejero de Economía y Hacienda de Cataluña, cuando hizo una encuesta, una revista económica sobre las comunidades de régimen común, las 15, si querían asumir algún tipo de régimen especial económico, estilo concierto económico, todas, incluyendo Cataluña, dijeron que no. Pero bueno, esto es historia que mejor no conviene meterla. Histórico, ¿no? Se sientan a negociar contra el gobierno, casi entre dos estados, se abre el melón territorial. ¿Qué lectura del momento histórico hay que hacer por parte del PNV? Hay que situarse en el momento actual y hacer una lectura. Porque, claro, la lectura que hace el EBB es equivocada, por supuesto, equivocadísima. Claro, tan equivocada como cuando Ajuria Guerra dijo en el año 77, tranquilos, la memoria histórica del pueblo vasco va a funcionar. Va a funcionar porque nunca hemos dejado de estar al lado del pueblo vasco, porque somos pueblo vasco. ¿Y saben qué pasó? Que las elecciones al Parlamento Español del año 77 en Vascongadas las ganó el Partido Nacionalista Vasco. ¡Qué cosas!, ¿no? La memoria histórica del exterior y del interior siempre vinculado a un gobierno vasco que nunca dejó de funcionar en el exilio. Fue el único organismo que funcionó en el exilio, incluyendo la República y el gobierno de la Generalitat de Cataluña. Estas cosas hay que decirlas claras y cristalinas, lo mismo que hablar de la lectura del momento histórico. ¿Se han enterado de que cayó el muro de Berlín? ¿Se han enterado de que cayó el régimen de Maduro a nivel estético y económico? Sí, siguen mandando Miraflores, pero digamos que la vaina va un poco mal para el régimen. Claro, luego se pone a hablar del concierto económico, estatuto, en otros casos. En esta entrevista no, pero yo lo digo. El concierto económico se hizo porque el Partido Nacionalista Vasco se empeñó cuando todos hablaban de que estas cosas eran antiguallas, que no merecían la pena. Y puede que por eso influyeran al señor Jordi Pujol y Soleil a que no lo reclamaran en Cataluña. Gentes como el PSC, el PSUC, la gente de la izquierda revolucionaria y marxista-leninista, de la izquierda catalanista, que serían parientes de los de Herri Batasuna. Pero bueno, son estas cosas del estatuto y todo esto que el PNV casi en solitario sacó en adelante. Habla de cambio climático, de crisis civilizatoria. ¡Uy, qué gracia! Porque cambio climático ha habido siempre. Y al que estos hablen ahora de cambio climático cuando se han dedicado toda la vida de Dios a... Claro, el modelo soviético era el modelo del Mar de Aral, desarrollista. Bueno, no, esas cosas las hacen los capitalistas burgueses. No hay más que ecologismo de izquierdas. Porque el ecologismo soviético era el más mejor del mundo mundial hasta que se cayó el muro y miramos por la cortinilla por detrás y claro, las problemáticas dentro del régimen socialista soviético sobre la estepa de los Stan Countries y de Rusia era destruir los mares, destruir las aguas, destruir los ríos, infertilizar las tierras y... en medio había un lugar para los gulags. Claro, un país sin cárceles pero con gulags. Mira qué bien. Poderosísimo. Y las crisis civilizatorias, claro, nunca ha habido crisis en el mundo. El 29 nunca existió, las crisis del 73, incluyendo una crisis de modelo de hidrocarburos, unida a la reacción para los derechos nacionales del pueblo de Israel. La crisis del año 87, ha habido crisis dentro del modelo capitalista casi cada década, y muy importantes, pero claro, no. La actual es una crisis que va a barnizar todo y va a destruir el modelo capitalista burgués oligárquico para siempre. Claro que sí, por supuesto. Hablan de la autodeterminación a veces, pero nosotros tenemos foralidad. Foralidad que nos viene desde hace un milenio por lo menos. Pero bueno, estas cosas que se dicen, no, es que es mejor la autodeterminación. La autodeterminación es un día, vas a votar y todo aquello. De la autodeterminación no se va a la foralidad. Pero de la foralidad sí puede seguirse a la autodeterminación. Y es que tanto a unos como a otros les gusta la limitación del debate. El debate, claro, si hablas de independencia sí o no,
es independencia sí o no. Entonces todos los agravios no están incorporados, porque el de enfrente, como hizo Rajoy cuando le llevaron 23 en un momento, 46 en otra, lista de agravios de lo que había pasado contra el pueblo de Cataluña, movió a un lado. ¿Vosotros no queríais la independencia? Pues yo digo que no. Y vosotros decís que sí. Ya está. No tenemos que hablar de nada más. No tenemos que hablar de las líneas ferroviarias, ni del aeropuerto, ni de financiación. Hablamos de independencia no. Y puerta. Ah, mira qué bien. Fantástico. Y se acabó el debate. Hay que estar. Hay que estar donde hay que estar, en el momento que hay que estar, y no para hablar bla 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 bla. Y el debate se hace serio. El estatuto del 79, claro, ha llegado a comentar el señor Urruzuno que es un referéndum pactado, el que se hizo el 25 de octubre del año 79, lo cual es un paso positivo. Pero ¿quién lo pactó entonces? ¿El Partido Nacionalista Vasco? ¿En Moncloa? O sea que soberanista, el PNV, mira qué cosas se aprende uno. Y claro, ellos pueden tener, por ejemplo, algo que no se hizo, pero pudo haber sido una guarrada que nos habrían montado. ¿Y si en el año 2010, a comienzos, para tapar la mierda que se sabía que iba a venir con la sentencia del Estatut de Cataluña, nos hubieran montado en el País Vasco una reforma del Estatuto de Autonomía que se podía hacer bajo el artículo 46 del Estatuto de Autonomía con una mayoría suficiente, que la tenían artificial en el Parlamento Vasco entre el PP, el PSOE y Unión, Progreso y Democracia, a la que igual se habría unido el escaño de Ezker Batua, pues digamos que podrían haber seguido el camino de la reforma en el propio Parlamento Vasco, luego llevarlo a las Cortes, luego finalmente habrían tenido que llevarlo a referéndum y se habrían estrellado, lo más probable, porque seguramente habría sido una reforma para perder competencias. Pero, claro, el espectáculo y el circo lo habrían montado y, bueno, pues nunca se sabe lo que puede pasar. ¿Y eso saben por qué habría sido responsabilidad? Habría sido responsabilidad de la izquierda abertzale, que en vez de votar a alguien como Aralar, ahora está disuelta dentro de H. Bildu, ¿no? O Eusko Alkartasuna, en aquella elección del 1 de marzo del año 2009, un voto prestado para que Eusko Alkartasuna en vez de uno hubiera tenido 4 escañitos y hubieran impedido la mayoría artificial del PP y del PSOE con UPyD. Y entonces hubiera sido Ibarretxe el Lehendakari, ¿verdad? Ese Ibarretxe al que tanto quieren. Urkullu dentro de unas décadas será el Lehendakari que van a querer los de la izquierda abertzale, como siempre ha sido, con Aguirre, con Garaikoetxea, con Ibarretxe. Pues Urkullu también tendrá su ración dentro de unas décadas de amor de la izquierda abertzale por todas las cosas que está haciendo ahora. Pero, ya que hablamos de Garaikoetxea, claro, Navarra, en el año 1979, cuando se establece el tema de las autonomías, Herri Batasuna se montó en su película, y si hubiera participado, esto lo dice Garaikoetxea en su libro de memorias, si hubiera participado, la mayoría de los 5 escaños de Navarra en el Congreso de los Diputados habría sido distinta y la participación de Navarra habría sido posible en el ente conjunto con Araba, Vizcaya y Guipúzcoa. Con lo cual, las memorias hay que tenerlas aquí, aquí y aquí, y recordar a cada cual que la escisión entre Navarra y el País Vasco depende también, en el año 79, de Herri Batasuna y sobre todo de ETA, que no hizo sino agravar con sus atentados, sus crímenes y sus delitos en la separación entre el pueblo de Navarra y el pueblo de Araba, Vizcaya y Guipúzcoa. Son gente de bien, claro. Luego, utilizan las cosas que critican. Hablaron contra el metro de Bilbao y lo usan para ir a las manifestaciones. Hablaron contra Leizarán y lo usan para ir de Guipúzcoa a Navarra. Hablaron contra el Guggenheim y lo utilizan para invitar a sus queridos amigos internacionales. Claro, Podemos, que es un remedo, pero claro, internacional, madrileño, habla, por ejemplo, de una empresa eléctrica local. Empresa eléctrica local y la responsabilidad que pueden tener ellos internamente. Porque estas cosas lo dicen en Onda Vasca, en la radio, pero ¿Podemos no estar en el gobierno de Madrid? ¿En el gobierno de España? Para hablar respecto a la posibilidad de establecer una empresa pública eléctrica a nivel general, dependiente del Estado, como era Endesa en el pasado.
Claro, es que luego tienes a Alberto Garzón hablando cosas en la radio o en la televisión con Ferreras, como si fuera un contertulio, pero claro, es que no es un contertulio, su contertulio es el Pedro Sánchez Pérez Castejón en el Consejo de Ministros, los días de la semana que hay Consejo de Ministros. No puede parecer que es un contertulio porque tiene poder para transmitir esas ideas a un órgano ejecutivo como es el Consejo de Ministros. Claro, luego te encuentras con cosas como el aeropuerto del Prat. Te dicen, no, si quieres la aprobación de los presupuestos de 2022 para la Generalitat, tienes que eliminar la ampliación del Prat. Todavía me acuerdo cuando se hablaba de que era una vergüenza que no hubiera la disponibilidad desde Barcelona para ir a los vuelos internacionales, especialmente intercontinentales. Por ejemplo, ir desde Barcelona a Miami. Esto es lo que decía gente independentista, incluso de izquierdas, a Miami, a donde la gusanera, sí, ya saben. Bueno, a esos lugares, a cualquier otro. ¿A quién se le ocurra? Claro, aviones, sí, aviones. Aviones que tenían que pasar del Prat a Madrid y de ahí a cualquier destino que quieran. Ahora no quieren la ampliación del Prat. Eso, ¿saben por qué es? Por haberle dado poder a las CUP. Ese es el problema. Cuando Junts pel Sí, para aprobar la investidura del señor Artur Mas y Gavarró, le dijeron, no, ponemos a otro, o si no, votamos que no a cualquiera. Entonces habrían tenido que decir, ¿saben qué? Disolvemos el Parlamento y nuevas elecciones. Pero no, cedieron y ahora están cediendo todavía más. Y probablemente aquella reivindicación histórica de la ampliación del Prat, pues se la van a tener que envainar con patatas. Y hay especialmente el señor Puigneró, que es un puppet del señor de Waterloo. Aquí, más en pequeñito, tenemos el tren a Donosti, Bilbao. Claro, se habla, es que vamos a lo grande, en PNV siempre a lo grande, hay aquí casi construyendo un puerto espacial. No, hacemos también cosas pequeñitas, como la mejora de los tramos para el desdoblamiento de la línea entre Bilbao y Donosti, que es diferente del tren de alta velocidad. ¿Saben por qué? Porque la línea entre Bilbao y Donosti de Euskotren va entre pueblos, un tren de cabotaje que va pueblito a pueblito para que la gente pueda ir en tren y no vaya en coche por la autopista Bilbao-Biobia, la autopista A8. Esas cosas que hay que tenerlas aquí. Claro, vamos a lo grande. Y la línea 3 y la conexión entre Luchana y Sónica, esa reapertura del enlace para que luego ahí puedas cambiar y seguir hacia Lezama. Estas cosas son grandes, ¿no? La reforma de la propia línea número 3 desde Matico hacia Lezama, con esa reforma de las estaciones. Siempre pensando en lo grande, claro. Y también se ha hablado en una tertulia reciente, también en Onda Vasca, de la línea Santander, de las encartaciones, claro. Es una de las líneas que deben de ser transferidas. Hay 11 líneas de ferrocarriles de Adif y de Renfe, ahora están dentro de la misma empresa, que deben de ser transferidas al País Vasco. ¿Saben quién está con el tema de las transferencias? El Partido Nacionalista Vasco. Sí, tendrían que haber sido transferidas en 1979. Sí. Lo que pasa es que no se transfiere la competencia ya está transferida. Lo que se tiene que transferir es el medio material. Eso sí, claro, como tenemos el concierto económico, es difícil hacer los números y sobre todo si hay una parte, la del Estado, que no tiene más que asuntos remolones a la hora de establecer la cuantía y por lo tanto hacer la transferencia de los medios que complemente la de los hechos jurídicos que ya está transferida por el parte del Estatuto. Claro. Este es el asunto. Nosotros pagamos el 6,24 de lo que hace el Estado con las competencias no transferidas en todo el Estado. Por ejemplo, hemos pagado más de 300 millones de euros en un tren de alta velocidad a nivel del Estado. Y nosotros de momento no tenemos ninguna línea en funcionamiento. Pero eso es por el 6,24 que está dentro del acuerdo del Estatuto respecto al concierto económico. Que está ligado a la disposición adicional primera que firmó el Partido Nacionalista Vasco, aunque luego fue traicionado porque se dieron cuenta de que era problemático, porque claro, la Constitución respeta y ampara
los hechos forales como algo precedente y que la supera, con lo cual tenía que incluir que la limitación debe de ser en base a la propia Constitución y del Estatuto de Autonomía. Pero ahí está. Lean, si no, la disposición adicional respecto a Canarias, que es muy interesante. Incluso hablan de cierre de líneas. ¿Quién cerró líneas? ¿Cuál fue la última línea que se cerró? ¿La de Munguía de 1975? ¿Quién cerró entonces las líneas ferroviarias? Si es que cuando se les pone enfrente del debate, sobre todo a nivel internacional, que le sacan los colores, el tren de alta velocidad, Fernando Barrena, eurodiputado, sí, porque quitaron a Josu Juaristi por un lío de faldas y de violencia de género, que es importante recordarlo. Pues, en una charla, casi al final, un representante de la izquierda europea, comunista, marxista-leninista, le dijo, así en comentario, es que el tren de alta velocidad es ecológico, es sano, es bueno, es maravilloso para el desarrollo blanco. Dijo, se ha acabado la reunión, se ha acabado la charla. ¿Sabe por qué? Porque tienen una visión dogmática, ideológica, identitaria, puede decirse, respecto a proyectos como fuera el tren de alta velocidad, el tema del metro, Leizarán, Guggenheim, y por qué no decirlo, Lemoiz, que es simplemente el no por el no, porque eso significaría el beneficio del pueblo vasco, y el beneficio del pueblo vasco serviría para incrementar el prestigio de quien ha permitido esas mejoras, que es el Partido Socialista Vasco, es decir, el gobierno vasco. Se suele recordar frases, la del RH negativo y todo aquello, Arzayus, el satánico Arzayus, que en paz descanse, que si no se hacía Lemoiz, se iban a plantar berzas, vamos mezclando cosas, no. Lemoiz se tenía que hacer porque la energía era un asunto vital para el futuro, y se ha visto y se verá todavía más en el futuro. Pero no, decía lo de plantar berzas porque la independencia a cualquier precio puede llevar a un país a dedicarse únicamente a plantar berzas. Como por ejemplo, hay países que pasa esto. Montenegro sigue siendo un país económicamente dependiente de Serbia. Albania toda la vida fue un problema y su economía bastante disminuida. O, ¿por qué no decirlo? La Venezuela de Nicolás Maduro Moros, también con el señor Chávez, que estaba ahí hace no mucho tiempo compitiendo con Colombia en cuanto a Producto Interior Bruto, y ahora Bolivia es un país que tiene más economía que Venezuela. Eslovenia es un país que tiene mayor Producto Interior Bruto que Venezuela. ¿Quién ha hecho eso? Oh, sí, el embargo internacional contra Venezuela, el bloqueo internacional capitalista contra Venezuela. No, la vergüenza torera de robar los recursos de manera rapiña y tener un mayor porcentaje en el año 2021 que en el año 1998, hay que tener bemoles, de renta petrolera para los ingresos internacionales de divisas para el país de Venezuela. Cuando se supone que en... ¿cuántos? ¿23 años? 23 años ya de revolución bolivariana, lo único que han conseguido es trasladar la boliburguesía que ha sustituido a la burguesía de Adeco y Copey. Ahora son franela roja rojita los que antes eran de Adeco y Copey. Pero no han transformado la economía productiva del país, no hay empresas que hayan hecho la importación del producto aquel que decían en los años 50 y 60, industrialización por sustitución de importaciones, que era generar una empresa local que construyera los elementos que antes se importaban. Pero claro, ahora Venezuela importa gasolina, importa comida, importa todo, y dentro está todo devastado. ¿Es este el modelo económico que quieren trasladar para el País Vasco? ¿Es este el modelo que quieren trasladar para Araba, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra? Claro. Las cosas con naturalidad. Y hay que meterse el asunto en cintura. Una de Urruzuno, Cataluña se metió en un problema. El proceso es caca y no han hecho nada. Mucho discurso, mucho bla bla bla, mucha ponencia, pero a la hora de poner el callo,
El único que hace cosas es el Partido Nacionalista Vasco, ayer, hoy y mañana. Con lo cual, es de agradecer que en el fondo estés reconociendo la labor de los lendakaris, que todos han sido del PNV, y del Euskadi Buru Batzar. Gora Eusko Alderdi Jeltzalea, Gora Euskadi Eskatuta.